Rafaela Sayas, doctora en Sociología Jurídica. Ponencia: Comprendiendo la protección al consumidor. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes los resultados del programa Consuma Caribe o programa de fortalecimiento patrocinado por Colciencias y desarrollado por el Grupo de Investigación Conflicto y Sociedad de la Universidad de Cartagena. Esta charla, que va a ser muy breve, la he dividido en tres aspectos: el alcance del programa Consuma Caribe, por una parte; por la otra, los resultados analizados en términos de derechos; y por último, las reflexiones finales en torno a los datos investigados. Entonces, el programa Consuma Caribe surge de una alianza estratégica de investigación que nos craneamos aquí dentro de la universidad para beneficio de toda la ciudadanía. Este programa es bandera de proyección social universitaria y de investigación y formación de los estudiantes y profesores del consultorio jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cartagena. Esta alianza estratégica contó con los siguientes aliados: Universidad Sergio Arboleda de Santa Marta, SECAR Sincelejo y Universidad de Cartagena como entidad ejecutora, y con la asesoría técnica de la Red Nacional de Protección al Consumidor de la Superintendencia de Industria y Comercio, desarrollada por el Grupo Conflicto y Sociedad, que ha venido trabajando esta línea de investigación y ha venido empoderándose y sirviendo de nicho de práctica de docentes y de estudiantes. Bueno, ¿qué es lo interesante en esta intervención? Los datos. Los datos hablan por sí solos. ¿Cómo así? Nosotros, por ejemplo, asociamos dos categorías: la categoría conocimiento de la norma versus la categoría conocimiento del derecho. Y miren los resultados interesantes que nosotros obtuvimos con una encuesta aplicada a 1.489 personas en Santa Marta, Cartagena y Sincelejo. ¿Qué encontramos? Que el 49% de los encuestados conocen los derechos, versus si el 49% conocen los derechos, el 51% lo desconoce. Entonces, si nosotros hacemos el juego conocimiento versus desconocimiento, tenemos que es una cifra un tanto significativa en términos negativos. ¿Por qué? Me voy a explicar. Si hay un sistema normativo en servicio o en beneficio de los ciudadanos, da lo mismo que la norma esté si los ciudadanos no tienen acceso efectivo a los mismos. Entonces, respecto del conocimiento de la norma, solamente el 49% la conoce, y respecto del conocimiento de los derechos, solamente los conocen el 46%. A mí, como investigadora, como Universidad de Cartagena, tiene importancia quién conoce sus derechos, pero me importa más el segmento de las personas que no conocen los derechos, y allí es donde el programa de derecho tiene que esforzarse para que la norma sea apropiada socialmente, para que la norma llegue al ciudadano de a pie. Y ahora, en el curso de esta conversación, vamos a dar cuenta de la importancia que tiene la educación precisamente en la apropiación social de ese conocimiento. Entonces, ¿qué tenemos? 49% sí lo conoce la norma, o sea, el Estatuto del Consumidor, y el 46% conoce sus derechos. ¿Qué queda? Que el 51% no conoce la norma y el 54% desconoce sus derechos. Ahora bien, más interesante aún, cuando usted pone en relación estos datos de desconocimiento de norma y desconocimiento de derechos con respecto de la educación y del ingreso. El primer apartado del instrumento de la encuesta es una caracterización socioeconómica, y miren este sorprendente resultado: entre mayor es el nivel educativo y el nivel de ingresos, más es el conocimiento de la norma y más el conocimiento de los derechos. Es decir, que ahí hay una relación importante que hay entre la educación y el acceso efectivo a los derechos. Eso por una parte. Ahora miren este otro dato. De los 1.489 encuestados, el 49% afirma que
sus derechos en alguna oportunidad han sido vulnerados, pero de ese 49% que ha sido vulnerado, el 70% no ha hecho nada. Explíquenme esos datos, cómo tienen que ser interpretados. Tal vez hay una alta probabilidad que el 49% que dicen que son vulnerados, que además no reclamaron en una alta medida, y la otra probabilidad que existe es que otros no marcaron al instrumento como desconocimiento o vulneración porque sencillamente no se entienden o no saben cuáles son sus derechos. Me explico. ¿Cómo vas a saber si estás vulnerado si no conoces tus derechos? Entonces, fíjate que el 70% de los que dijeron que se sentían vulnerados tienen una actitud de resignación frente a un reclamo efectivo y que además ese alto número desconoce los lugares, en un 74% de los lugares a donde acudir en caso de una vulneración. Aspecto que es muy significativo porque sigue incidiendo una barrera de acceso al goce efectivo de los derechos. Por otra parte, tenemos que cuando estamos en pleno proceso de ejecución del proceso de investigación, tenemos que reunimos grupos de ciudadanos y obtenemos información que cruzamos con la información cuantitativa de las encuestas. Entonces, ¿qué tenemos? Que estos grupos de ciudadanos se les presentó unos diagramas, o ellos armaron junto con nosotros armaron la percepción de cercanía, lejanía de las instituciones en materia de la red de protección al consumidor. Por ejemplo, si usted se siente vulnerado, ¿a dónde acude? Bueno, la experiencia fue bastante significativa en la medida que ellos a nivel local consideraron que era muy próxima a sus intereses y a la defensa de sus derechos, señalaron a la personería distrital. Ojo, la personería distrital no forma parte de la red de protección al consumidor en lo local. Y la otra institución que estuvo bastante punteada fue la Red Nacional de Protección al Consumidor de la Superintendencia de Industria y Comercio. Significa que en el nivel local ellos se sienten más protegidos por la personería que no es de la red, y en el nivel nacional, obviamente, por la institución que promueve los derechos de los consumidores. Algo significativo, la alcaldía, que es la entidad pública de protección a nivel local, brilló por su lejanía. Es decir, ellos sintieron que la alcaldía, y específicamente las alcaldías locales, hacen poco o nada en la protección de sus derechos. Por otra parte, tenemos además que las vulneraciones son tan altas que ellos confunden derechos fundamentales con derechos de los consumidores. No identifican los procedimientos de defensa de los derechos en la medida de que sean denuncias administrativas o demandas. Señor consumidor, si usted tiene una vulneración, usted tiene que acudir a las instituciones que les van a prestar la asesoría para saber si cabe una reclamación o se le agota un procedimiento de reclamo directo. Usted puede acudir al consultorio jurídico de la Universidad de Cartagena, donde está un grupo de docentes y un grupo de estudiantes dispuestos para su atención, o puede ir directamente a la Casa del Consumidor, que está en el centro de la ciudad, también donde hay estudiantes de la Universidad de Cartagena prestando su servicio a su disposición. Y solamente va a acudir a una demanda si está enfocado en la defensa de un interés personal. Pero usted, además de presentar una denuncia, puede presentar, una demanda, puede presentar una denuncia. La denuncia busca que la Superintendencia de Industria y Comercio inicie un proceso de investigación administrativa contra la persona, el querellado, contra la persona, con la proveedor o fabricante que ofrece el bien o servicio. Bueno, en términos de hacer un cierre sobre el resultado de la investigación que pueda ser apropiado por parte de los consumidores, tenemos que dos cosas. Primero está la norma, y por este lado están las personas, ciudadanos, que deben interactuar con esa norma. ¿Cuál es la particularidad? La particularidad es que usted, señor consumidor, de entrada
tiene una relación asimétrica en su posición de consumidor final. ¿Qué quiere decir ello? Que la relación en el mercado, usted es el eslabón más vulnerable de entrada. Si usted es el eslabón más vulnerable de entrada, significa que tienen que haber acciones afirmativas para que se pueda alivianar un poco esta situación de asimetría. Sin embargo, fíjese que esa asimetría de entrada o esa desigualdad de entrada, súmele entonces la desigualdad producida por la falta de conocimiento de la norma. Prácticamente se produce un cóctel explosivo. O sea, yo soy desigual en la relación de consumo por el tema de la información, porque el proveedor de bienes o servicios o el consumidor siempre maneja más información porque él es el que ensambla, es el que presta el servicio, conoce las normas técnicas de este bien o servicio que se ofrece. La otra persona confía en la información que le está dando el consumidor y el oferente de bienes y servicios. Y es a partir de allí donde él toma una decisión de consumo. Y esa decisión de consumo, desde la perspectiva del consumidor final, se entiende que es razonable, pero esa razonabilidad entra en cuestionamiento. ¿Por qué? Porque desde la perspectiva sociológica quedó de lado los consumos que dicen que el consumidor es racional. Les pregunto, ¿ustedes son consumidores racionales? ¿Consumen por necesidad? Y pues yo no sé, yo creería que los consumos, de lado quedó el consumo racional y ahora se venden consumos más experienciales. Usted busca la experiencia o la autorrealización. ¿Qué quiere decir eso? Que el consumo, además de un fenómeno de carácter económico, es una práctica social y cultural que determina cuál es el lugar que usted ocupa en la sociedad. ¿Qué quiere decir eso? Que usted se autoconstruye una imagen y un relacionamiento a partir de los productos que está consumiendo. Significa que cuando usted adquiere un bien o un servicio, usted está mandando un mensaje codificado que lo ubica dentro de determinados segmentos de la sociedad. Entonces, dejamos de lado los consumos que son racionales y a partir de la teoría de la escasez, y realmente los consumos hoy en día por todo este marketing y neuromarketing son consumos inducidos. Entonces, si usted ya tiene claro que usted es el consumidor final en la cadena de consumo, tendría que tener claro que debe privilegiar para su propio bien el derecho a la información respecto de los bienes o servicios que pretende consumir. ¿Qué quiere decir ello? Que si usted no decide bien, después va a tener un problema respecto del bien o servicio que adquirió y si, como nos dicen las estadísticas, no conoce sus derechos, seguramente cuando tomó una decisión de consumo que no era adecuada, seguramente va a experimentar una pérdida económica en su patrimonio. ¿Cuál es el otro escenario? El otro escenario es que usted solicite una reclamación con la ayuda del programa Consuma Caribe o con la ayuda del programa de protección al consumidor de la Casa del Consumidor o con un abogado particular, pero eso lleva algún tiempo. Y precisamente en una acción de protección, primero el tema de la reclamación directa de las audiencias de facilitación y posteriormente, si no ocurre ningún arreglo en este interregno, procedería una demanda de protección al consumidor, bien sea ante la Superintendencia de Industria y Comercio en la delegación de carácter jurisdiccional o ante los jueces ordinarios. Estamos marcando aproximadamente entre 8 meses y 1 año para que usted se le resuelva un problema de consumo precisamente por no ser un consumidor bien informado. Entonces, recapitulando, vemos que una primera obligación, el consumidor tiene derechos, pero también tiene la obligación de ser un consumidor bien informado. Si no eres bien informado, vas a tener una dificultad porque si no te enteras o no haces el esfuerzo por formarte, no vas a saber a dónde acudir. Precisamente esta charla busca
que haya apropiación social del conocimiento y se tenga claro cuál es la ruta de protección una vez que haya una vulneración específica. En términos generales, por ejemplo, el Grupo de Investigación Conflicto y Sociedad ha adquirido una experticia por parte de los docentes y de los estudiantes en la materia. De este programa bandera, financiado por Colciencias, se han desagregado o se han derivado otros procesos de investigación, también financiados por convocatorias de la universidad, solamente, por ejemplo, que también están puestos al servicio de todos los ciudadanos, es el de consumo turista. ¿Cuáles son los intereses y cuáles son las vulneraciones del sector turístico aquí en Cartagena, por una parte? Y también tenemos un proyecto en ejecución que se llama Consumidor Alimentario Vulnerable. Entonces vemos que todos somos consumidores y en esa medida el consumo tiene miles de aristas. Por ejemplo, en el consultorio jurídico van más de 1000 personas atendidas con el tema de consumidor. ¿Qué quiere decir esto? Que efectivamente nosotros estamos satisfaciendo la necesidad de ese consumo y dando la asesoría como Universidad de Cartagena a la población más necesitada. Respecto de digamos, algunas aristas que nos interesan, tiene que ver con el consumidor de los turistas. Cuando nosotros aplicamos las encuestas en el marco del proyecto de consumo turista, vimos que los turistas también desconocen frente a quién van a interponer las demandas, ante quién van a hacer las reclamaciones de consumo turista, a pesar de que Corpo Turismo es una institución interesada en el tema y que ofrece las garantías para que no se le vulneren los derechos a los turistas. Pero aquí el tema es que los principales comprometidos con el mejor trato al consumo turístico es el sector empresarial y precisamente no desde el lado de los empresarios o de los oferentes de bienes y servicios regulares o amparados en la ley, sino la falta de control de todas aquellas personas que ofrecen servicios en ese segmento que están desregularizados, que no tienen ningún tipo de control. Por ejemplo, señor turista, cuando usted va a consumir, sea turista extranjero o turista nacional, si hay unas normativas que le dicen que usted por su seguridad como turista, tiene que partir del muelle turístico, ¿por qué toma embarcaciones para dirigirse al sector insular en muelles que no están permitidos los arpes? Vemos, por ejemplo, en Boca Grande o en diferentes lugares de Manga, turistas que están abordando embarcaciones sin que tengan ningún tipo de control de las autoridades. Por otra parte, vemos cómo el turista, frente al comercio, los segmentos más vulnerables para el turista es cuando son engañados por el tema de la publicidad engañosa y además por la compra al menudeo en los comercios en la ciudad de Cartagena. Por ejemplo, cuando usted está afectado por publicidad engañosa, usted puede desplegar la respectiva denuncia ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Por otra parte, dejando un poco de lado el tema del consumo turista, que además fue un proyecto que está ya en fase de terminación supremamente interesante, vemos cómo de estas encuestas salió de que el principal elemento por el cual o la principal motivación de los turistas de venir aquí a la ciudad de Cartagena es la calidad de patrimonio histórico de la humanidad, no las playas. Entonces, nosotros le invito al sector empresarial, a los oferentes de bienes y servicios, que tengan en consideración que un turista mal atendido o un consumidor turista puede replicar y puede, digamos, hacer que Cartagena tenga una visión internacional no tan favorable. Entonces, para ir cerrando, vemos que desde la Universidad de Cartagena tenemos toda la voluntad de prestar los servicios a los consumidores, a usted consumidor final. Para despedirme, lo quiero hacer con una pregunta provocadora. ¿Conoce usted sus derechos como consumidor? Te invito a que seas un consumidor bien formado e informado.
Además, si quieres seguirnos, busca más información nuestra en www.consumacaribe.org.